también lo han visto en gastroenterología y las dos tienen tratamiento médico al inicio. Pero en algunos casos va a haber necesidad de pues, operar. Entonces, en intestino grueso, vamos a ver primero una patología que en realidad es igual de manejo médico, que es el estreñimiento. Eso también lo han visto en gastroenterología y han visto que pues, normalmente esto responde a cambios en el hábito nutricional y algunos medicamentos, ¿no? Laxantes, ablandadores de heces, etc., ¿no? Pero también habíamos comentado que muchas veces algunos tipos de obstrucción intestinal pueden estar debidos a estreñimientos severos, ¿no? Causadas por lo que llamamos los famosos fecalomas, ¿no? Que son heces tan compactas que a veces se llenan, ocupan toda la luz del intestino y causan pues, una obstrucción intestinal. Para recordar, ustedes saben que definir estreñimiento en realidad es algo bien difícil en realidad, porque, por ejemplo, ¿no? No sé, pues para mí normalmente voy 2 veces al baño todos los días, ¿no? Y si mañana no voy, pasado mañana, pues puede ser que para mí eso sea estreñimiento. Pero para uno de ustedes podría ser de que, no, pues yo voy cada 3 días al baño y es normal, toda mi vida ha sido así. Entonces no se puede definir tanto en cuestión de días o de momentos, sino cambios digamos, en la frecuencia normal que has tenido durante mucho tiempo en tu vida, ¿no? Entonces es bien relativo, ¿no? Como les digo, para mí puede ser estreñido no entrar al día siguiente. Para otra persona puede ser pues normal eso y esperar 2, 3, 4 días y hacer reposiciones, ¿no? Entonces es bien difícil en realidad definir estreñimiento propiamente dicho. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que estamos estreñidos? Pues en realidad son pacientes que por lo general ya tienen antecedentes, ¿no? Y esto se va a ver mucho más en ancianitos, abuelitos, en gente que está postrada mucho tiempo, o en pacientes que tienen pues alguna patología neurológica, ¿no? Hemipléjicos, parapléjicos, qué sé yo, o algunas lesiones, ¿no? Hay gente que tiene lesiones medulares por accidentes, por traumatismos, etcétera, que tienen alteraciones en el movimiento normal, en la función intestinal normal, y esto va a generar que tengan estreñimiento. ¿Cómo se da uno cuenta? En realidad va a haber pues algunos síntomas relacionados con la defecación, que son movimientos intestinales infrecuentes, ¿no? Y movimientos dolorosos o con dificultad, ¿no? Es el típico paciente que se queja de retorcijones, ¿no? Y que no se acompañan necesariamente con deposiciones, ¿no? Duele, fastidia, da la sensación, en realidad no pueden hacer reposiciones. ¿Cuáles son las causas? En realidad son muchas, ¿no? Por ejemplo, fármacos, la gente pacientes psiquiátricos por lo general que consumen antidepresivos o son dependientes pues, de algunos tipos de drogas, está relacionado al consumo de marihuana, el consumo de cocaína y otros medicamentos relacionados a tratamientos de enfermedades psiquiátricas, neurológicas, pues pueden dar el hipotiroidismo, la hipocalcemia, algunos factores dietéticos, el poco ejercicio, patologías neurológicas y alteraciones del suelo de la pelvis, ¿no? En realidad son muchas las causas de estreñimiento. Esto es importante. No solamente estreñimiento puede ser un signo de cáncer colorectal, ya saben que si el paciente estuvo normal y tiene diarreas crónicas por más de 15 días, debo sospechar, ¿no? Y si el paciente comienza a tener episodios de estreñimiento, toda su vida fue normal, sigue consumiendo lo mismo, no ha cambiado ningún hábito nutricional y de repente comienza a estreñirse, igual, hay que pensar siempre en cáncer colorectal, ¿no? Siempre hay que descartarlo. Entonces no es una mala idea que cuando ustedes tengan pacientes con alteraciones del tránsito intestinal, siempre hagan la interconsulta al gastroenterólogo para que se haga un estudio más adecuado, ¿no? Probablemente le hagan una colonoscopía, una tomografía, ¿no? Para descartar estas otras patologías. Esta es una clasificación que ayuda mucho con fines de tratamiento, ¿no? Una clasificación de acuerdo al tipo de posiciones que uno tiene, ¿no? Y en realidad esto es muy importante. Es fácil de darse cuenta cuando uno está sano, digamos, uno siente incluso la defecación es una cuestión de placer, ¿no?
uno va al baño y es reconfortante, digamos, tener deposiciones normales, de características normales, ¿no? Pero cuando hay alteraciones uno ya puede pensar, ¿no? A veces salen como en el tipo 1, que el estreñimiento ya es muy duro, son pelotitas así. ¿Se acuerdan cuando hablamos de pacientes que podías digitalizar, incluso con el dedo comienzas a sacar pedacitos, pedacitos? Esos son los estreñimientos muy duros, ¿no? Son trozos duros, ¿no? De ahí van bajando hasta el tipo 7, que es una diarrea muy blanda, ¿no? Es una diarrea que es, no la diarrea de gastroenterocolitis, que es una diarrea líquida, esa no, sino es una diarrea que es como un licuado, ¿no? Incluso cuando uno va al baño explosivamente sale, ¿no? Y asociado muchas veces a otro tipo de signos o síntomas que van juntos. A veces no solamente es diarrea, sino es diarrea con sangre, por ejemplo, o diarrea con, lo llamamos atorrea, que es una diarrea grasosa, ya también, pues eso te hace pensar en diferentes patologías que pueden estar asociadas, ¿no? Pero más o menos esa es una clasificación de las deposiciones para que vayan investigando. ¿Qué se le pide? Ya lo habíamos hablado y no vamos a demorar mucho. ¿Se acuerdan cuando hablamos de oclusión intestinal? ¿Qué es el examen que más nos ayudaba? La radiografía simple de abdomen de pie, ¿no? Pero en el caso del estreñimiento, como ustedes pueden ver, no ves niveles. ¿Se acuerdan? Cuando había el vólvulo era un gran nivel gigante, o en el caso de las oclusiones por adherencias, hernias internas, hernias complicadas, había múltiples nivelitos, ¿no? En cambio acá en el estreñimiento, a no ser que sea un estreñimiento severo que curse como oclusión intestinal propiamente dicha, normalmente los estreñimientos los van a ver así. Y esto es importante que se acuerden, porque es algo así como una apariencia algodonosa, ¿no? Entre blanco y negrito, ¿no? Entonces esto de acá, esta parte de acá que ustedes pueden ver, son mezcla de contenido fecal con un poco de aire, que es lo normal, ¿no es cierto? Entonces eso nos hace sospechar incluso que no solamente está allá, sino también está por acá, ¿no? Entonces todo el marco colónico tiene ese aspecto, ¿no? Lleno de heces, miren, fíjense acá también se ve y así, ¿no? Entonces esa es la imagen clásica de un estreñimiento severo, ¿no? También se puede hacer una radiografía contrastada, ponerle un enema de bario o hacerle tomar, y lo que se ve pues es un tránsito normal, todo, y acá es la zona donde están las heces impactadas, pero esto está pasando. Como se dan cuenta, no es que está fluido, simplemente hay algo que está haciendo que no, digamos, esté enlenteciendo el tránsito normal, ¿no? No está fluido, como se pueden dar cuenta, ¿no? Porque el contraste ha pasado adecuadamente y está saliendo hasta el ano, digamos, ¿no? Hasta el recto, ¿verdad? Entonces, no se olviden, esa es una clásica imagen de estreñimiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya lo hablamos al inicio, el tratamiento es básicamente médico. Entonces, ¿qué se le da al paciente? Laxantes, ¿no? El más conocido de todos los laxantes, la famosa lactulosa, ¿no? Entonces, la lactulosa, ¿cómo se da? En realidad tienes que medirla, digamos, o tiene que ser algo variable según a qué tan estreñido estás. Entonces, puedes comenzar, por ejemplo, para la lactosa en jarabes, puedes comenzar con unos 15 mililitros o 10 mililitros, y ahí vas subiendo, ¿no? Vas titulando según a qué tan buen efecto tenga, ¿no? Entonces puede dar de 20 hasta 30 mililitros, al inicio le puedes dar cada 6 horas, cada 8 horas, o sea, vas viendo más o menos cómo responde el paciente al uso de laxantes, ¿no? Existen otros también, por ejemplo, otro un poquito más fuerte es el polietilenglicol, ¿no? Que es el que utilizan los gastroenterólogos cuando quieren hacer limpieza del colon para hacer colonoscopías, ¿no? Entonces también puedes utilizar, ¿no? Entonces va a depender mucho de la intensidad del estreñimiento, digamos, de la severidad del estreñimiento. Junto con eso puedes utilizar ablandadores o ablandadores de heces en gente que tiene estreñimiento crónico. Normalmente uno le puede sugerir una dieta rica en fibra, ¿no? Pero a veces la gente se cansa pues de comer, por ejemplo, en dieta rica en fibra, ¿qué le sugieres? Por ejemplo, frutos secos, ¿no? Frutos secos o cosas que tengan fibra, ¿no? Entonces, las frutas que tienen cáscara, ¿no? Por ejemplo, manzana, duraznos, ciruelos, pasas, frutas secas en realidad que vienen con su cascarita, que es fibra, ¿no?
o maíz, ¿no? Han escuchado ustedes del salvado de trigo. El salvado de trigo tiene que ser vuestra última opción. Porque claro, eso tiene una gran cantidad de fibra, pero también tiene una gran cantidad de gluten. Y a veces eso puede generar algunas otras patologías, ¿no? Cuando utilizas salvado de trigo en cantidades inadecuadas, puedes generar incluso un síndrome de malabsorción. ¿Se acuerdan? Hay un síndrome de malabsorción asociado al gluten. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, salvado de trigo no tiene que ser vuestra primera opción. Antes de eso, tiene que ser una dieta rica en fibra. Sin embargo, así como uno puede extraerlas naturalmente, digamos, hay preparados que ya vienen de fibra natural, ¿no? Hay fibras derivadas del maíz, hay otras fibras derivadas de algunos tipos de algas marinas que vienen ya comercializadas en forma de polvo, entonces uno puede más o menos igual dar de acuerdo a qué tan estreñido está, ¿no? Por ejemplo, en nuestro medio hay varias en realidad, pero la que más normalmente existe es una que es derivada de una fibra del maíz, se llama Fibercel, digamos, Lutein Fibercel se llama, ¿no? Entonces, de esas hay muchas otras presentaciones. Esas vienen en medidas normalmente, y estas fibras son incoloras, insaboras, ¿no? O sea, uno es un polvo nada más que lo mezclas en agua. Entonces tienes que ir midiendo más o menos, a veces le damos una medida, 2 medidas en un vaso de agua, a veces le damos 3 veces al día, a veces 2 veces al día, a veces una vez al día nada más. Deben recordar ustedes que laxante y ablandador de heces no es lo mismo. Los laxantes probablemente actúen muy rápido, o sea, tú le das y en cuestión de horas el paciente puede estar haciendo deposiciones. En cambio, los ablandadores de heces no tienen esa función, digamos, ese fin de que tengas ese rato, hagas deposiciones, no. Como su nombre dice, la intención de esto es ablandar las heces, que las heces sean más suavecitas, más pastosas y que al momento de evacuarlas puedan salir con más facilidad. Entonces, cuando uno comienza con este tipo de ablandadores de heces, los resultados no los ves al día siguiente o en cuestión de horas, sino a veces después de utilizar unos 4, 5, 6 días, ¿no? Y eso es importante porque tienen que ustedes explicar al paciente, ¿no? Aumento del ejercicio, evitar algunos factores predisponentes, ¿no? Por ejemplo, la dieta rica en carbohidratos, ya saben ustedes que tiene una predisposición a hacer estreñimiento, ¿no? La gente que consume puro carbohidrato, puro tallarín, pura papa, yuca, arroz, probablemente sea más estreñida que un paciente que consume pues, vegetales, ensaladas, frutas, etcétera, ¿no? Hasta allí pues es el tratamiento médico. Pero a veces, como habíamos hablado en un momento, el estreñimiento puede ser tan grave, tan intenso, digamos, que puede necesitar una cirugía, ¿no? Entonces, en esos casos, en algunos casos solamente se hace, abres el sigmoides, te haces un hueco, eso se llama sigmoidotomía. Todo lo que es tomía, ¿se acuerdan que es abrir, ¿no es cierto? Así como coledocotomía, que es abrir el coledo, gastrotomía, abrir el estómago, en este caso, sigmoidectomía es solamente abrir el colon sigmoides, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Retiramos todos esos fecalomas y a continuación cerramos nuevamente, le hacemos un cierre primario, una sutura y listo, se acabó. Sin embargo, ¿se acuerdan cuando hablamos de ilusión intestinal y hablamos del bulbo de sigmoides? ¿Cuál era el principal problema de nuestra gente en altura? De que su colon era demasiado grande. Entonces, si tú tienes un colon demasiado grande, la cantidad de contenido intestinal que pueda, digamos, almacenar va a ser mucho mayor. Y cuanto más tiempo esté en el colon, se va a absorber más agua. Y cuanto más agua se absorba, más consistente o más pétrea va a estar la materia fecal, ¿no? Por eso se dan en lugar los fecalomas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en algunos pacientes cuando tienen megacolon? ¿No? Es hacer una resección intestinal. En este caso, sacar todo el sigmoides, incluso a veces sacamos hasta gran parte del transverso, para que el intestino grueso sea más pequeñito. Entonces, si no tenga mucha oportunidad de almacenar mucha cantidad de materia fecal y no se quede por muchos días y no esté absorbiendo tanto agua hasta que las heces pues, se vuelvan tan compactas, ¿no? Entonces, en algunos casos lo que hay que hacer es una sigmoidectomía con, a veces, anastomosis, puede ser entre sigmoides y sigmoides, o a veces, como les decía, una colectomía tan amplia que tengas que hacer una anastomosis iliorectal, ¿no? O iliosigmoidea, ¿no? Entonces,
La idea es quitar pues el tamaño del intestino grueso, ¿ya? Entonces, solamente eso para que recuerden que, si bien es cierto, al inicio el tratamiento del estreñimiento es tratamiento médico, pero no se olviden que en algunos casos existe tratamiento quirúrgico también del estreñimiento, ¿no? Ya sea por la oclusión o por la cronicidad del estreñimiento, que en ese caso lo que vamos a hacer pues es hacer una resección de ese intestino grueso que es tan grande, ¿no? Lo que llamamos megacolon. Ahora sí, una patología un poco ya más específica, digamos, que es la enfermedad diverticular de colon. La enfermedad diverticular de colon, es cierto, no es tan común en nuestro medio, pero sí es común en gente que tiene, digamos, alguna ascendencia de origen europeo, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, en Chile, donde hay mucho europeo, italiano, alemán. Entonces, los descendientes tienen estos factores predisponentes. De hecho, en Europa, una de las principales causas de cirugías es enfermedad diverticular. Igual en Argentina, también es así como acá operamos golpes sigmoides, en Argentina operan enfermedad diverticular. O sea, es una cosa muy, muy común, porque tiene un trasfondo congénito, ¿no? La mayoría, como ya tienen esa predisposición, poco a poco, con el paso del tiempo, se van adquiriendo, digamos, se va empeorando, digamos, esta enfermedad diverticular. Estas, ¿qué son los divertículos? En realidad son como bolsitas, y como dice acá, son herniaciones de la mucosa y de la submucosa, ¿no? Entonces, esa pierde su fuerza y invade, digamos, la muscular que normalmente hay dentro de las capas del intestino, y a través de esa debilidad se hernia pues la mucosa por dentro, digamos, ¿no? Entonces se hacen pequeñas bolsitas, se hacen como si fueran pequeños apéndices, ¿no? Igual que el apéndice cecal, que es una bolsita, igual imagínense que son pues muchas de estas bolsitas. ¿Y por qué les digo que se parece al apéndice? Porque incluso muchas veces los signos y síntomas de la enfermedad diverticular, cuando se complica, son muy parecidos a la apendicitis. Igual, ¿qué va a dar? Dolor, náuseas, vómitos, dolor localizado, etcétera, ¿no? Solamente la única diferencia, al igual que el divertículo de Meckel, es que donde más duele es igual que una apendicitis, pero en vez de que sea en el lado derecho, es en el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, aumentan con la edad. Es bien difícil que gente joven, así como ustedes, tenga enfermedad diverticular, pero a partir de los 45, 50 años comienzan a aparecer los casos de enfermedad diverticular. El número en realidad de divertículos es variable. A veces hay gente que tiene 2, 3 divertículos, como también hay gente que tiene divertículos así diseminados en toda la estructura del colon, ¿no? Entonces, eso es bien variable. ¿Dónde se localizan? Como ven ustedes acá, por frecuencia, el lado que más se va a afectar es el lado izquierdo, el sigmoide. Y se relaciona mucho con estreñimiento también. Entonces, las heces que se van acumulando y acumulando hacen que vaya distendiendo como un globo, ¿no? Que cede y cede y cede hasta que se comienzan a ver debilidades, y ahí es donde aparecen los divertículos. Pero como ustedes pueden ver, también existen en el colon transverso y acá también hacia el ciego, ¿no? Cuando le haces colonoscopia a un paciente con enfermedad diverticular, lo que vas a encontrar es así. Hay gente que tiene un hito, como lo que ustedes ven acá, que no existen aparentemente nada más, como también hay gente que tiene múltiples divertículos, ¿no? Y se entiende ahora cómo es la forma de un divertículo, son como bolsitas que están creciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá este paciente tiene muchos divertículos, ¿no? Entonces, el examen de elección, cuando uno sospecha enfermedad diverticular, o el examen de inicio, pues es hacer una interconsulta gastro para que le hagan una colonoscopia. Entonces, hay gente que tiene su enfermedad diverticular, pero que no le da síntomas y está viviendo así feliz toda la vida. Y hay otros que sí tienen enfermedades diverticulares, que sí pueden dar signos y síntomas incluso muy graves cuando estos se complican de una forma grave también. Entonces, algunos son asintomáticos, ya chévere, no pasa nada, pero por lo general los pacientes van a tener síntomas a veces vagos, dolor abdominal, distensión, signos muy parecidos al colon irritable, ¿no? Comen un poco y ya están hinchados. Se asocian también a cambios en el hábito intestinal, por lo general estreñimiento. Sin embargo, también puede dar diarrea, pero lo más común, estreñimiento asociado a enfermedad diverticular.
Cuando es así, asintomática, con síntomas muy vagos, no requiere ningún tratamiento y lo único que se indica es aumentar fibra en la dieta. ¿Por qué? Como les dije, se asocia mucho a estreñimiento. Entonces, en la medida que tú corrijas el estreñimiento, también tu probabilidad de que esta enfermedad bipolar se complique va a ser mucho menor. Entonces, eso nada más tienes que hacer. Sin embargo, en algunos casos, la enfermedad diverticular sí se puede complicar, y la forma en la que se complica es a través de hemorragia o a través de diverticulitis. ¿Se acuerdan este cuadrito que está más antes? Acá. Pregunta de examen. Lo que más da diverticulitis. ¿Se acuerdan que hay dos complicaciones de la enfermedad diverticular? Una es hemorragia, la otra es diverticulitis, ¿no es cierto? Una es que sangre, la otra es de que así como te da apendicitis en en esa bolsita, igual una o varias bolsitas, pues igual se pueden obstruir, todo igualito, y pueden dar como si fuera una apendicitis, solamente que en este caso se va a llamar diverticulitis. Da los mismos signos, síntomas y todo, pero ¿dónde les dije? No duele acá en el lado derecho, sino más bien en el lado izquierdo. Por eso es de que, pregunta examen, nunca se olviden, donde más da diverticulitis es en el colon izquierdo, y donde más da sangrado es en el colon derecho. ¿Ya? Acuérdense bien, donde más da diverticulitis es en el lado izquierdo, en el colon descendente, sigmoides ahí, o donde más da hemorragias es en el lado derecho. Y eso para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces el paciente te dice, yo tengo divertículos hace tiempo, pero estoy sangrando y sangrando y sangrando, y ahorita mismo estoy sangrando, y el paciente comienza a sangrar, a veces se choca, acaba en UCI, así, y sangra, que sangra, que sangra. Y le pides una interconsulta al gastroenterólogo, le hace colonoscopía y no puede ver nada porque todo está lleno de coágulos y no se puede hacer nada. Entonces nosotros estadísticamente ya sabemos que ¿dónde sangra más? En el lado derecho. Entonces agarramos y entramos y a la mala, pum, le hacemos hemicolectomía derecha. Porque sabemos que en el 80 o 90% de casos de divertículos que sangran van a ser más en el lado izquierdo, ¿no? Entonces ese detalle para nosotros los cirujanos es importante. Para ustedes, como pregunta por ahí, ¿dónde sangra más? En el lado derecho. ¿Dónde se da más diverticulitis? En el lado izquierdo, ¿ya? ¿Cuáles son los signos y síntomas de la diverticulitis? Lo mismo que en una apendicitis, solamente que en vez de que el dolor sea acá en el lado derecho, es más bien en el lado izquierdo, justamente por eso, porque en el lado izquierdo es donde más da diverticulitis. Las diverticulitis o inflamación de los divertículos puede expresarse de muchas formas, a través de obstrucción intestinal. Lo mismo que en la apendicitis. ¿Qué pasaba cuando tenías apendicitis? El epiplo, los intestinos, todos se pegaban allí como una forma de proteger, y a veces tanto se aplastonaba que generaba una manera parecida, digamos, a una oclusión intestinal. Entonces, igualito, un divertículo puede expresarse, digamos, o darse a conocer con signos de obstrucción intestinal, ¿no? El paciente comienza a vomitar, a distenderse, etcétera, etcétera. En realidad, en el fondo, es una diverticulitis. A veces se puede perforar, igual que en la apendicitis, cuando ya sigue avanzando, se necrosa el apéndice y después se gangrena, se perfora y listo, ¿no? Pum, se sale todo el contenido intestinal. Exactamente lo mismo pasa en la diverticulitis. Puede llegar a un punto tan grave de diverticulitis que en el cual uno o muchos de esos divertículos se perforan y lo que hacen es dejar pues salir el contenido intestinal hacia la cavidad abdominal, ¿no? Y genera igual peritonitis, abscesos, todo igualito, ni más ni menos. O a veces, ¿se acuerdan cuando hablamos de que todos se pegaban? A veces el intestino se pega tanto, que comienza a hacer lo que llamamos unas fístulas entre el intestino grueso y algún intestino delgado, yeyuno, ilio, o a veces algunos órganos que están alrededor. Por ejemplo, puede ser una fístula hacia la vejiga o una fístula hacia la vagina, y de acuerdo a eso va a tener signos y síntomas. Ya hablamos de fístulas la otra vez. Si yo tengo una fístula recto-vaginal, ¿de qué se va a quejar esa mujer? De que le sale contenido intestinal por la vagina, de que, oye, ¿sabe qué? En vez de soltar un pedo por atrás, se me sale por adelante. ¿Qué me está pasando, doctor? Con eso nomás ya te diste cuenta que tiene una fístula recto-vaginal, ¿no? O si tienes una, orinas con olor, ¿sabe qué, doctor? Orino y huele a caca.
Entonces ahí al toque te vas dando cuenta de que tiene una fístula rectovesical, ¿no? O sale así amarillo como si fuera contenido intestinal, como caquita sale cuando orino, y ya con eso te das cuenta, ¿no? Entonces a veces, ya saben, puede haber diferentes formas en las cuales se van a complicar las diverticulitis. Como les decía, el dolor básicamente es en fosa ilíaca izquierda. El dolor a veces es un dolor que irradia hacia la región inguinal, hacia la espalda, región suprapúbica. En algunos casos incluso hay masa palpable, ¿no? Porque igual que el plastrón apendicular se acuerdan, igualito hacia el lado del divertículo puede aplastronarse y tener una sensación de masa palpable. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues el diagnóstico inicial de elección es hacerle una tomografía abdominal con y sin contraste, ¿ya? Ese es el examen de elección. También puede ser una ecografía, sí, porque hay un plastrón o alguna cosa organizada, y pues lo que se hacía hasta hace un tiempo atrás es hacer colonoscopías, enemas contrastados. Si bien es cierto, hemos visto una figura de colonoscopía, la colonoscopía está indicada en pacientes que no están complicados, pero en pacientes que ya tienen perforaciones, que tienen otro tipo de cosas, tal vez en esos no sea lo más recomendado hacer una colonoscopía. Por eso es de que la tomografía es el examen de elección, ¿ya? Para no complicados, con fines de control, diagnóstico, así bacanas, de consulta gastro, para que le hagan su colonoscopía. Pero si el paciente está complicado, está séptico, en mal estado, no le pidas colonoscopía, hazle tomografía, ¿no? Esta es una clasificación que sí la tienen que saber así, porque esto les van a preguntar, ¿no? Clasificación de hinche para diverticulitis, ¿no? Entonces, la clasificación va desde 0 a 4, hay 0, 1A, 1B, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, en la 0, una diverticulitis clínica leve, dolor leve, sensación de masa, fiebre, malestar, etcétera, ¿no? Hasta la tipo 4, que ya es una diverticulitis en la cual se ha gangrenado, se ha necrosado, ha dejado que el contenido intestinal salga hacia la cavidad abdominal, y lo que va a tener el paciente es una peritonitis a veces focal, a veces generalizada, dependiendo de cuánto tiempo haya pasado, qué tanto esté complicado, ¿no? Entonces, la clasificación de Hinchey, no sé por qué siempre les toman esta de los abscesos. Bueno, en realidad tienen que saber todas, ¿no? Pero acuérdense bien la 1B y la 2, que son las que más preguntan, ¿no? Pero igual tienen que saber todas, ¿no? Clasificación de Hinchey para diverticulitis, ¿no? Entonces ahí es la imagen que les he mostrado, allá está la contrastada, en la cual ustedes pueden ver múltiples bolsitas, ¿no? Todas estas cositas de acá, ¿no? Y este es todo el sigmoides, miren, así grande, ¿sabes? Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Cortas acá, lo conectas y listo, se acabó la historia, ¿no? Entonces, dependiendo de las complicaciones, ¿no? Igual por tomografía, con contraste, se puede ver la bolsita a este lado, es el lado derecho, ¿no es cierto? Esta imagen, ¿qué cosa creen que dé más, diverticulitis o hemorragia? Hemorragia, ¿no es cierto? Está en el lado derecho, ¿no? Y así. Este es un fluxograma que se da en base, este es el protocolo, en base a la clasificación de Hinchey que hemos visto. Entonces, para cada caso va a haber diferentes situaciones en las cuales va uno a, digamos, indicar, ¿no? Por ejemplo, si tienes una Hinchey 4, hay presencia de líquido libre difuso asociado a neumoperitoneo, a peritonitis, etcétera, etcétera, en ese caso lo que hay que hacer es una resección quirúrgica con o sin anastomosis, ¿no? Ese paciente va de frente a sala, tienes que sacar todo ese pedazo que está complicado, y dependiendo pues del estado general del paciente puedas juntar, hacer una anastomosis o a veces hacer una colostomía en este caso, ¿no? ¿Cómo se llamaba la cirugía de colostomía terminal? ¿Cirugía de qué era? Cirugía de Hartmann 1, ¿no es cierto? Hartmann 1, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, para cada caso hay una indicación adecuada desde el punto de vista médico en los verdecitos hasta quirúrgico en los anaranjados, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones para cirugía inferior diverticular? Entonces, las urgentes son los pacientes que tienen con peritonitis, retroperitonitis, abscesos retroperitoneales, abscesos intraperitoneales, obstrucciones intestinales, hemorragias, ¿no? Las de relativas son las diverticulitis recidivantes, las fístulas, las obstrucciones intestinales incompletas y las hemorragias recidivantes, ¿no? Esos tienes que
evaluar, ¿no? En realidad eso no es más un criterio quirúrgico, pero de todas maneras ustedes sepan para qué casos van a referir a un paciente pues al hospital o a hacer su consulta de cirugía, ¿no? Cuando el paciente esté gravemente complicado, como que ustedes pueden ver a este lado. La otra vez hablamos de enfermedad de Crohn, y la enfermedad de Crohn, ¿se acuerdan? Estaba dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales, y había la diferencia que les dije con la colitis ulcerativa es que la colitis solamente da en el colon, en cambio el Crohn da en todo en realidad. Si bien es cierto, lo más común es en ilio, terminal y primeros segmentos del intestino grueso, ¿no? Puede dar incluso desde la mano, perdón, desde la boca hasta el ano, ¿no? En todo eso, ¿no? El Crohn puede haber en todas esas partes. En cambio, la colitis ulcerosa o colitis ulcerativa solamente se va a dar, como su nombre dice, en el colon, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria, inicia en la mucosa rectal, compromete al resto del colon, ¿no? La hepatogenia se ha sugerido la invasión de una bacteria, ¿no? Que invade y genera una reacción inflamatoria, y eso genera pues, la famosa colitis ulcerativa. Esta es una colonoscopia clásica de colitis ulcerativa, son como lesiones, así como si estaría pues inflamado todo, ¿no? Tan inflamado que a veces comienza a presentar ulceraciones, ¿no? Como acá, ¿no? Diferentes, ¿no? Esa es una clásica imagen. ¿Cómo se va a presentar la colitis ulcerativa? A través de, primero, aumenta el número de deposiciones. Como es una inflamación del intestino, es como la gastroenterocolitis. ¿Qué tenemos cuando tenemos gastroenterocolitis? Diarrea y diarrea y diarrea. Igualito, en las colitis ulcerativas va a haber alteraciones del tránsito intestinal y lo más común, si bien es cierto, puede haber estreñimiento también, pero lo más común es que haya diarrea y diarrea y diarrea, ¿no? Va a haber lo que llamábamos una disentería, ¿no? Que es una diarrea sanguinolenta con tenesmo. ¿Qué es tenesmo? O sea, tú tienes ganas, es como cuando tienes ganas de entrar al baño, tienes ganas de pujar, ¿no? Entras al baño, pujas, evacúas y listo, tranquilo, ¿no? Se acabó. Pero estos pacientes hacen deposiciones y aún así piensan que tienen una sensación de defecar, ¿no? Entonces hay una sensación como si hubiesen terminado de defecar, ¿no? Una sensación así de querer seguir pujando, ¿no? Va a haber dolor abdominal, dependiendo qué tan inflamado esté, va a haber náuseas, vómitos, fiebre, pérdida de apetito. ¿Y por qué? Porque apenas comen, les duele. O sea, comen y les duele, comen y les duele. Entonces hay gente que comienza a tener como miedo a comer, entonces mejor dicen, mejor no como porque me duele. Entonces hay una pérdida de apetito, postración en algunos casos, y pues como ahí se absorben algunas vitaminas y agua, electrolitos, etcétera, pues va a haber muchas alteraciones, incluso extraintestinales, ¿no? Por ejemplo, a nivel osteoarticular puede haber artritis, acrileitis, espondilitis, dérmicas, puede haber edemas nodosos, edemas gangrenosos, colangitis esclerosante primarias, etcétera, ¿no? Entonces tiene repercusiones en otras partes del cuerpo también. ¿Cómo se diagnostica? Pues el diagnóstico es a través de rectosinuedoscopía, colonoscopía, ¿no? Es el diagnóstico de lesión. El gastroenterólogo entra, saca biopsia y en base a eso le dan el diagnóstico de colitis ulcerativa. También se puede hacer radiografías contrastadas. Ahorita vamos a ver una imagen clásica de una radiografía contrastada por colitis ulcerativa. ¿Cuál es el tratamiento? Pues a veces es hacer, o por lo general, como ustedes han visto, difusamente, si bien es cierto, comienza en una parte del intestino grueso, pero de ahí va avanzando, 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 y todo el colon se propaga, digamos, ¿no? Y las lesiones son tan crónicas, tan inflamatorias, que lo único que queda es hacer una colectomía total, por lo general, o incluso subtotal. Entonces son pacientes que por lo general pues acaban en ileostomías, ¿no? ¿A dónde vas a defecar si no tienes colon, pues, ¿no? Y a veces hay que resecar tan abajo que está cerca al ano y hacer una anastomosis ahí al recto, digamos. En realidad es muy incómodo para el paciente porque tú puedes jalar, es cierto, el intestino, lo juntas ahí donde está el recto, pero ¿qué va a tener el paciente? Como llega ahí, se acuerda que en la ileostomía, ¿qué salía? Líquido, ¿no es cierto? El líquido intestinal era completamente líquido. Ya cuando entra el intestino grueso se absorbe todo ese líquido y tienes materia fecal. Pero si tú tienes una anastomosis que va de frente al recto,
¿cómo cree que va a ser las deposiciones de ese paciente? Diarrea y diarrea y diarrea, porque no tiene más cantidad de colon que haga la absorción de líquidos, ¿no? Y rapidito va a estar llegando y el paciente va a tener la sensación de defecar y defecar y defecar. Por eso es que por lo general se les hace ileostomías. En algunos casos se hace lo que van a escuchar alguna vez como reservorio ileal. El reservorio ileal es una cirugía compleja. Lo que se hace es hacer como una bolsita del intestino delgado. Entonces, con suturas mecánicas juntas, y haces anastomosis de una, imagínense, este es el intestino, entonces lo pones como en U, le haces una con sutura mecánica, cortas como una anastomosis y va a formar como una bolsita de intestino delgado, ¿no? Entonces le haces lo que se llama un reservorio, ¿no? Es una cirugía bonita, en realidad es bien chévere, porque tienes que armar como un rompecabezas 2 o 3 asas de intestino que se van juntando para hacer como una bolsita parecida a la función que va a cumplir pues el sigmoides y el recto, ¿no? Entonces se hace un reservorio ileal, ¿no? Pero la cuestión es de que ustedes entiendan que esta enfermedad genera una inflamación tan severa que el tratamiento pues únicamente es hacer una resección intestinal de todo el colon, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es la significación del tratamiento quirúrgico? Pues, si bien es cierto, hay tratamiento médico para la colitis ulcerativa, pero muchos de esos pacientes acaban porque son refractarios al tratamiento, o sea, en otras palabras, no responden al tratamiento. Entonces, en ese caso, hay que hacer cirugía. Cuando hay riesgo de malignización, ya saben que las inflamaciones crónicas, ¿cuál es el problema? Cuando tu vesícula está que se inflama y se inflama y se inflama, comienza a esclerosarse, comienza a fibrosarse las paredes, después da la vesícula en porcelana y después de eso da cáncer de vesícula, ¿no? Entonces, igualito en el colon, inflamación tras inflamación tras inflamación, genera en algunos casos alto riesgo de cáncer, ¿no? Y si tú tienes antecedentes familiares, ustedes saben que el cáncer de colon tiene un componente genético fuerte, digamos, ¿no? Familiarmente, si tú tienes tu papá, tu mamá con cáncer de colon, pues toda la familia tiene que estar haciéndose colonoscopías así casi siempre, ¿no? Y de hecho en algunos países en los cuales la incidencia de cáncer de colon es alta, incluso se hacen colectomías profilácticas, ¿no? Por el antecedente, ¿no? Igual que en Japón, que saben ustedes que hay cáncer de estómago así en cantidades así espectaculares. Entonces en Japón, así como acá te vacunan, así, ellos tienen así como un protocolo hacer estudios genéticos de la predisposición de oncogenes, ¿no? Que generen cáncer, y si hay un oncogen positivo, al toque pum, te sacan el estómago, ¿no? Eso se llama gastrectomía profiláctica, ¿no? Igualito en estos casos, pues si tú tienes antecedentes, si tienes tu colitis ulcerativa, el riesgo de malignización es altísimo, entonces por eso es que hay que hacerle colectomía. O en las hemorragias graves, o en el megacolon tóxico. ¿Se acuerdan que les hablamos de que una de las teorías era de que había una invasión de algunos tipos de bacterias hacia la pared del colon? A veces esa invasión es tan fuerte, pero tan fuerte, que colonizan todas las paredes, y obviamente si están colonizadas las paredes, ¿qué va a pasar? Va a ser pues una fuente, digamos, de infección, ¿no? Entonces, su sepsis se va a deber a la sobreinfección de esta colitis ulcerativa. A eso se llama megacolon tóxico, ¿no? Como es un colon gigante y encima sobreinfectado, pues esto genera que sea un foco séptico. Entonces, en ese caso también hay que sacar el colon, ¿no? Esto es una pregunta de examen. ¿Se acuerdan cuando les dije de que podía hacerse un contraste? Fíjense, normalmente el intestino grueso es así, ¿no? Tiene esta formita, ¿no? La forma clásica dada por las tenias y todo eso, ¿no? Pero cuando la inflamación es crónica, se ve así como si fuera un tubo. Y por eso se llama tubo, signo del tubo de plomo, así como si fuera un tubo, así ya no esa formita así toda como rosoncito, ¿no? Así que tiene el intestino grueso, ¿no? Que es así, ¿no? Este es así como un tubo completamente, ese es el signo del tubo de plomo, ¿no? Ese es un signo clásico de colitis ulcerativa. Y bueno, esa es la parte de enfermedades del intestino grueso que faltaba estudiar, la parte de la oclusión intestinal. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ya saben que en nuestro medio la prevalencia es altísima, ¿no? Entonces, donde vivimos, donde hay más hidratación hepática? En
las zonas que son ganaderas, ¿no? Porque ya sabemos que esto tiene mucho que ver con el contagio, en el cual el perro y el ganado tienen mucho que ver en ese ciclo del contagio, ¿no? Entonces, ¿de dónde van a ser nuestros pacientes con hidratidosis? Pues probablemente sean de anta, o sean pues de sicuani, de canas, canchis, espinal, que tienen mucho ganado, ¿no? Entonces, ahí va a ser el problema. ¿Quién causa? En realidad son 4, pero el más famoso, digamos, o el más común es el Echinococcus granulosus. Aunque en nuestro medio también se ha diagnosticado, se ha visto Echinococcus multilocularis, ¿ya? Esa es una ciclozoonosis, es un platelmito, es un cesto que vive, este es lo que les decía, el ciclo, digamos, del contagio, el ciclo vital de la hidratidosis, en el cual pues están involucrados el humano, el perro y las vaquitas, las ovejas, etcétera, ¿no? El ganado, ¿no? ¿Quién es el huésped intermediario? Son los mamíferos, los herbívoros, los que comen hierbas, ¿no? ¿Quién es el huésped definitivo? Los perros, ¿no? Entonces los perros hacen deposiciones donde sea, con el agüita va por ahí, el animalito come, se contagia, y de ahí accidentalmente el que se contagia pues así de raspón, digamos, es el hombre, ¿no? Que come inadecuadamente, no da sus ensaladitas, cosas así, y ahí se contagia, ¿no? Entonces, el huésped accidental en realidad es el hombre, el huésped definitivo son los perros, los carnívoros, y el huésped intermediario son los mamíferos, ¿no? Entonces, yendo ya, como decíamos, la hidratidosis puede dar en muchas partes del cuerpo, pero lo más común es de que sea a nivel hepático y a nivel pulmonar, pero se ha visto también a nivel de los huesos, en los músculos, en el sistema nervioso central, en la piel, incluso alguna vez he visto hidratidosis, ¿no? Entonces, pero lo común es hepática y pulmonar. Es cierto que hay muchas hidratidosis que pueden ser asintomáticas, ¿no? Pues la clínica, pues van a ver ustedes en el transcurso de estas clases que vienen, de que la clínica de patologías del hígado y de las vías biliares es muy parecida siempre. De hecho, son pacientes, los hidratidosis, casi nunca uno piensa en hidratidosis de entradita, porque el paciente viene con dolor en el hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, malestar, etc. Y uno piensa que es pues cálculos en la vesícula, y cuando uno le hace la ecografía, descubre que no, pues no eran cálculos, sino era un quiste hidratídico, ¿no? Entonces, va a haber enfermedades que van a ser a veces asintomáticas, o por lo general se van a dar pues con los signos y síntomas de todo lo que es patología biliar. Como les decía, dolor, hepatomegalia. A veces cuando el quiste es muy grande, incluso el paciente se puede palpar, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No? Está creciendo, acá tengo algo, dicen, ¿no? Hay dispersias alimentarias, ¿por qué? Porque debajo del hígado, ¿quién está? Está el duodeno, ¿no? Entonces a veces van a ver ustedes con el transcurso de pacientes que vean, no sé por qué, casi siempre los quistes hidratídicos están ubicados en los segmentos 5, 6, 3, 4, ¿no? Hacia abajo. No sé por qué, habría que estudiar, ¿no? La razón por la cual por lo general están allí. Claro que también hay hacia atrás, ¿no? En otras localizaciones. Y a veces son tan grandes que comprimen el duodeno, que está pasando por ahícito nada más. Entonces, como comprimen el duodeno, son pacientes que comen y como que no pueden comer bien, se llenan rápido, están con sensación nauseosa, incluso en algunos vómitos, así, ¿no? Pero es por una cuestión de vecindad, ¿no? A veces puede dar ictericia, ¿por qué? Porque el quiste, como está dentro del hígado, comienza a crecer más y más y más, y lo que hace es comprimir las vías biliares intrahepáticas, a veces muy abajo, ¿no? Entonces, como las comprime, no deja que la bilis pase, y eso es pues una causa de síndrome ictérico, ¿no? Entonces se explica la ictericia. A veces esos se pueden sobreinfectar. Hay quistes hidratídicos que uno los estudia y cuando los operas jalas membranas hidratídicas, todo, pero jalas pus también. Entonces se comportan como es una bolsa, se comportan como si fuera un absceso hepático, y entonces la fiebre, la leucocitosis también se puede explicar. O a veces, así como hay hidratidosis hepática, al mismo tiempo hay hidratidosis pulmonar,
y eso explica también pues, el hecho de que a veces tengan cuadros respiratorios, ¿no? Dificultad para respirar, tos, disnea, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es importante, que a veces las personas debutan con reacciones anafilácticas. En realidad, la hidratidosis hepática casi nunca tiene reacción anafiláctica. Es muy raro que hagan reacciones anafilácticas. ¿Dónde tiene reacciones anafilácticas? En el pulmón. ¿Por qué? Porque como se rompe, a veces el quiste, este quiste hidratídico se rompe, deja libre el líquido hidratídico, y este líquido hidratídico, como está en el pulmón, pasa al tracto respiratorio, genera una reacción anafiláctica en ese momento. ¿Cómo tienen que recordar? Porque es el clásico paciente, cuando hablamos de hidratidosis pulmonar, es el clásico paciente que de repente comienza a toser, ¿no? Tose, comienza a tener una tos exigente, y de repente se va a quejar o te va a decir, no, doctor, ¿sabe qué? Tenía tos, y de repente vomité algo como un líquido así transparente, pero queda así medio saladito, una sola, ¿no? En medio de mi tos, tosía, hasta que una de esas salió un hueco de líquido transparente, medio saladito. Pues, ¿cómo se llama eso en términos médicos? ¿Qué nombre tiene? Vómica. O sea, no vómito, sino vómica, ¿no? Ese vómica es justamente pues, el líquido hidratídico que se ha salido, etc. Entonces, cuando el paciente te dice eso, asústate un poquito y no lo dejes pasar a ese paciente y no lo subestimes, digamos, porque ese paciente en cualquier rato, como vomitó, como se rompió, uno asume que se ha roto el quiste hidratídico a nivel pulmonar, entonces la probabilidad de que haya un shock anafiláctico es altísima. Entonces, si viene un paciente con todo lo que le estoy contando, no le diga, no, ya toma tu albendazol y vete a tomar tu casa, no, sino ponle una vía, ponle una observación, porque la probabilidad, ya lista pues todo lo que necesitas para un shock anafiláctico, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de shock anafiláctico? ¿Qué van a utilizar? Adrenalina, ¿no es cierto? Adrenalina. Entonces, tengo un paciente con vómica, peor si está así medio inestable, voy alistando mis vías, mi epinefrina, ¿no? Adrenalina, para poder darle tratamiento para el shock anafiláctico, ¿no? Y así, como se dan cuenta, va a depender mucho de dónde esté localizado la hidratidosis, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? A veces se va a dar hidratidosis primaria, como ya saben, hay pulmonar, hay hepática, etcétera, etcétera. A veces hay hidratidosis secundarias, que son cuando un quiste se rompe, puede avanzar a otros sitios, ¿no? En el mismo hígado, o a veces se rompe, se cae a la cavidad abdominal todo el líquido hidratídico que tiene vesículas pequeñitas, ¿no? Tiene pequeños parásitos ahí, se caen, se meten y a veces se albergan en el vaso, en el epiplo, entre los intestinos, en el mesointestinal, a veces se pegan a los ovarios, ahí donde están las fimbrias, etcétera, ¿no? Entonces puede haber también hidratidosis secundarias. O a veces puede dar la hidratidosis heterotópica cuando ha cambiado de lugar, ¿no? Cuando se presenta en dos o más lugares. Puede ser a veces en el peritoneo, hay quistes hepáticos, quistes pulmonares, etcétera, etcétera, ¿no? Y la complicación más grave que les decía, shock anafiláctico, ¿no? ¿Cómo se expresa el shock anafiláctico? Por lo general tiene como antecedentes tos exigente y vómica, ¿no es cierto? Entonces también tengo que asustar. Ya después el paciente hace todos los signos de shock, ¿no? En el caso, ya hablando propiamente dicho del quiste hidratídico hepático, pues ¿cómo se puede complicar? Que se fistulice, que haya ruptura, que se disemine a todo el abdomen, que haga también reacción anafiláctica, que haga obstrucción biliar, como les he explicado, o que a veces se sobreinfecte y dé lugar a abscesos hepáticos, ¿no? Cada uno tiene ya su explicación, ¿no? ¿Cuáles son los criterios clínicos? Pues estas son las formas en las cuales uno va a diagnosticar, ¿no? Dice acá, debe cumplir al menos uno de los siguientes términos, ¿no? Una, que el paciente haga reacción anafiláctica, ¿no? Dice antecedente, vómica, tos, y ya con eso ya tengo un criterio para decir que este paciente tiene hidratidosis, ¿no? La otra es que tengas una masa quística diagnosticada mediante técnicas de imagen. Como les decía antes, a veces viene por dolor, así le haces ecografía y encuentras tu quiste hidratídico. Entonces, esa es otra evidencia. Y la otra es que a veces lo hagas de forma accidental, uno entra a sala,
entras por supuestamente una colecistitis y de repente no es pues una colecistitis, sino es un quiste gigante. Entonces, en otras palabras, la visualización directa del quiste. Entonces, de una de esas tres formas puedes diagnosticar hidatidosis hepática. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Pues ya saben la lesión característica diagnosticada mediante técnicas de imagen. Entonces, ahí entra que en realidad, así como hay quistes en otros sitios, ¿se acuerdan? Quistes de ovario, quistes en el piroglosos, quistes en la piel, en diferentes sitios, ¿no? Siempre hay quistes que son normales en realidad. Bueno, no tan normales, pero esperables, digamos, ¿no? Entonces, igual, en el hígado también hay quistes simples de hígado, hepáticos, que solamente se llenan de agua y punto. No son hidatidosis, pero se comportan como si fuera un quiste. Entonces, a veces en esos pacientes uno entra y haces ecografía, es un quiste único, simple, y dirás, eso no es el quiste hidatídico. Entonces, en ese caso, lo que tienes que ir es hacer exámenes de laboratorio, ¿no? Serología positiva, que ahorita vamos a ver qué examen hacer. Esa es una forma. La otra es pues hacer un examen microscópico, es como si sacaras una biopsia de ese quiste, aspiras y eso lo mandas al laboratorio y pues ahí se ve lo que llamamos la anemia hidatídica, líquido hidatídico o presencia de las tenias estas, entonces al examen microscópico, ¿no? O los hallazgos macroscópicos compatibles a nivel de la cirugía, ¿no? Esta es una cuestión un poco de epidemiología, se lo he puesto acá porque ustedes van a hacer vuestro serum y en el serum, así como hay programa de tuberculosis, programa de VIH, todo eso, también hay programas para hidatidosis hepática. Entonces epidemiológicamente hay casos posibles, casos probables y casos confirmados para que sepan que existe ese tipo de clasificación también de los pacientes. Y como les decía, cuando sospechamos y no estamos muy seguros que sea hidatidosis, lo que hay que hacer son exámenes de laboratorio. Entonces, lo que tenemos acá en nuestro medio son estos tres primeros, ¿no? Hay ELISA para hidatidosis, hay Western blot, hay ARCO quinto, pero también hay hemagglutinaciones indirectas, inmunoelectroforesis, inmunofluorescencia, antígenos circulantes, IgG1, IgG4 para hidatidosis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tú sospechas y no estás muy seguro, tu imagen es una imagen quística y no sabes si es un quiste simple o es un quiste hepático o es un absceso hepático, no sé, porque se parecen mucho, entonces en ese caso pídele uno de estos exámenes, ¿no? Que son para evidenciar laboratorialmente que tienes hidatidosis. Imagenológicamente, sí le puedes hacer desde una radiología convencional, puedes hacer ecografías, tomografías, puedes hacer incluso resonancias magnéticas y hacer serie. Esto es muy importante que ustedes sepan porque esto nos va a ayudar con una clasificación que se llama clasificación de Garvey, ¿no? Entonces, ya en la ecografía que uno ve estas imágenes o en la tomografía que ve estas, pues uno va, en base a eso va a poder clasificar en una clasificación que se llama clasificación de Garvey. Pero esto es importante que ustedes lo identifiquen y vean por qué hacen cada cosa, ¿no? Entonces, les explico un poquito más. O es el protocolo, les explico el protocolo del orden de las cosas que ustedes deben seguir cuando vean un paciente con hidatidosis. Entonces, cuando viene un paciente X, ¿no? Le haces la ecografía, ya, bacán. Le encuentras un quiste hidatídico, ya, chévere, ya. ¿Sabías o no sabías que era quiste? No sé, puede ser que sí, puede ser que no, le haces exámenes de laboratorio. Y de repente sale pues que sí, de verdad es un quiste hidatídico, ¿no es cierto? Entonces ya tienes el diagnóstico de quiste hidatídico a nivel hepático, que es lo que tú has pedido, tu ecografía, etc. Entonces ya sabes que la hidatidosis no siempre es solamente en el hígado, puede ser también en un tórax. Entonces, así como tu paso 1 fue diagnosticar con lo que tú querías la hidatidosis hepática, tu paso número 2 siempre tiene que ser pedirle una radiografía de tórax para descartar que el paciente tenga hidatidosis pulmonar. O si quieres dar un pasito un poquito más adelante y ser un poquito más, digamos, proactivo, ¿qué haces? Le pides una tomografía. Pero no solamente tomografía de abdomen, sino también tomografía de tórax. Porque la tomografía, a diferencia de la ecografía, en la ecografía yo veo así,
¿Cuántos quistes creen que hay acá? Acá, ¿verdad? Si yo cuento, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así, ¿no? Y los que están atrásito o por delante, porque este es un corte, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la ecografía me puede dar muy buena información, pero no me da una información completa del número y del tamaño exacto. En cambio, si ustedes ven acá, yo sí puedo contar acá cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5 y acá otro chiquitito, ¿no? 6. ¿Para qué me sirve eso? Para que cuando yo tenga que operar, busque los 6, pues. No busque solamente a los más grandecitos, sino tengo que buscar a los 6 para operar de una forma adecuada, ¿no? Eso es por un lado. El otro lado es de que cuando yo le pido ecografía y radiografía de tórax o le pido tomografía de abdomen y de tórax, me ayuda a diagnosticar que haya o pulmonar nada más o hepática nada más o tal vez los dos al mismo tiempo. Y eso es importante porque, como vamos a ver después, van a ver que en algunos casos el tratamiento de la etiolosis es un tratamiento médico, ¿no? Entonces uno le da el vendasol, que es lo que utilizamos en nuestro medio, y lo que hace el vendasol es debilitar las paredes del quiste hidatídico. Pero ¿qué pasa si yo tengo al mismo tiempo, claro, en el hígado bacán, chévere, ¿no? Le puedo curar. Pero ¿qué pasa cuando tengo hidatidrosis pulmonar y le doy al vendasol? ¿Se acuerdan que les dije ahorita de que comienza a debilitar las paredes del quiste? Y si yo debilito las paredes del quiste, ¿cuál es el riesgo? De que se rompa. Y si se rompe, ¿cuál es mi riesgo? Que haga shock anafiláctico. Entonces, se pide radiografía para que tú digas, ah, no, cuidado, cuidado, tiene pulmonar. Entonces, lo primero que tengo que hacer antes de darle tratamiento es enviarlo al cirujano de tórax para que le opere primero el quiste pulmonar. En resumen, o en consolidado, si yo tengo hepático y pulmonar, lo primero que tengo que hacer es operar el pulmonar y no darle tratamiento al médico, digamos, si fuera así, para el hepático, porque el riesgo de que se rompa es altísimo, ¿ya? Entonces, por eso, siempre, como les decía, paso número 2, después de que has indicado el hepático, siempre pídele un examen para tórax para que tú puedas decir, ya no, primero se opera, ¿no? O tal vez no hay nada en el pulmón, bacán, entonces sí le puedo dar almendazol, sí le puedo hacer todo lo que quiera en el hígado, porque ahí no va a pasar nada, no va a haber shock anafiláctico ahí, ¿no? En cambio en el pulmonar sí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces siempre, si tengo una ecografía, también le pido radiografía de tórax. Y si soy más proactivo, le pido de una vez tomografía tóraco-abdominal, ¿no? Para definir si hay y encima para definir qué tipo de cirugía o cuáles cuidados debo tener en la cirugía propiamente dicha, ¿no? Retrocediendo un poquito otra vez, en base a la ecografía, pues hay una clasificación que se llama clasificación de Garvey. Esta clasificación, así como la de Inchey, se la tienen que aprender, porque les van a preguntar siempre, ¿no? ¿Cómo es la clasificación de Garvey? Tiene 5 tipos. Esta tipo 1 es la que se confunde mucho con el quiste hepático simple que hablamos hace un ratito. ¿Por qué? Porque normalmente es con una sola vesícula por dentro, una vesícula gigante. Entonces por eso hace confundir con un quiste simple hepático, que es así una sola bola de líquido, ¿no? Las primeras, sí. Dos, las primeras. El tipo 2 es una colección líquida con membranas separadas. A esto se llama signo de camalote, que también se va a ver a nivel pulmonar, ¿ya? El tipo 2. En el tipo 3 es la típica imagen en panal de abeja, se llama, ¿no? Va a haber múltiples, como un panalito de abeja, ¿no? Entonces uno ve la imagen y parece un panal de abejas. La tipo 4 es ya un contenido quístico heterogéneo, y en el tipo 5 ya es una imagen calcificada. Esos son los 5 tipos de clasificación de Garvey que se pueden ver acá en las figuritas. Miren, acá es como si estaría así todo roto, y acá como un panalito de abejas, ¿no? Acá en el tipo 4 ya es como desorganizado,
¿no? Y en el tipo 5 se ve así blanquito, sitios de clasificación, ¿ya? Pero la clasificación de Garvey, si eso tienen que aprendérsela, en realidad pasó a la historia porque la clasificación que se utiliza ahora es ahora, que también se la tienen que aprender, es la clasificación de la OMS, que en realidad es muy parecida a la clasificación de Garvey. Como se dan cuenta, es muy parecida en realidad a la clasificación de Garvey, solamente que acá van a tener una clasificación, digamos, especial. A las primeritas les van a llamar activas, a las que están acá entre la mitad, entre el C2 y el C3, se van a llamar transicionales, y a las otras se van a llamar inactivas. ¿Y para qué sirve eso? Porque en base a eso uno hace hay un flujograma de atención, como se dan cuenta ustedes, y eso les sirve a ustedes como médicos generales al inicio, ¿no? Por ejemplo, en la CE1, que era el quiste del Garvey 1, ¿se acuerdan? ¿No? En la CE2, que ya es entre el Garvey 3 casi, ¿no es cierto? Entonces estas, el manejo hasta el C3, que es una membrana desprendida, que era el Garvey 2, ¿no? Que ya está así como el signo del camalote, a esas va a importar mucho el tamaño, ¿no? El tamaño. Entonces, si ustedes tienen quistes que son estos entre, que se ve líquido, así en realidad no grande, pequeñitos, múltiples o medio desorganizados, pero líquido así, hay que ver el tamaño, porque cuando es menor a 5 centímetros, el tratamiento solamente es médico. O sea, si tu quiste es de 5 para abajo, el tratamiento es médico. En cambio, en el que es más de 5 centímetros, el tratamiento es quirúrgico, ya sea con cirugía abierta o cirugía laparoscópica. ¿Ya? Entonces, si les preguntan en el examen, hay quiste de más o menos 3 centímetros, C2, ¿cuál es el tratamiento? Médico. ¿Con qué? Con albendazol, ¿no? En cambio, estos de acá, que eran el Garvey 4 y el Garvey 5, donde ya estaba desorganizado o estaba calcificado, el tratamiento es no hacer nada, solamente dejar y expectar. En el heterogéneo hay que tener cuidado en diagnosticarlo, por eso se pide tomografía y se le pide marcadores tumorales, porque uno tiene que hacer un diagnóstico diferencial con tumores del hígado, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a pedir ahí? Tomografía, con y sin contraste, y le pediré algunos marcadores tumorales, ¿no? Ya saben qué marcadores son para hígado, ¿verdad? ¿Cuáles son? Marcador tumoral para hígado. AFP, ¿no es cierto? AFP, ¿qué más? El antígeno carcinoembrionario, ¿no es cierto? Carcinoembrionario, el CA o ACE, ¿no es cierto? Como quieran llamarlo. Entonces, como se dan cuenta, acá el tratamiento es entre médico o tratamiento quirúrgico, en cambio acá, solamente ¿qué tienes que hacer? Controles ecográficos, y en el caso de que se volvieran sintomáticos, pues ahí recién va la cirugía abierta a la laparoscopia, ¿no? En algunos casos. Entonces, esto es lo importante, que ustedes sepan en base a la clasificación de la OMS. Cuando hablamos de tratamiento médico, bueno, en realidad se ha probado con albendazol, que es el más barato y el que más tenemos a la mano, pero se ha visto que no tiene buenos resultados. Y el tratamiento ideal en realidad es la asociación de albendazol con praziquantel. Pero praziquantel también es carísimo y no existe en nuestro medio, o sea, rara vez llega al Perú. Y entonces lo que se ha visto en los esquemas de la OMS para países como el nuestro es darle albendazol. Entonces el albendazol
se va a dar en dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo por día, ¿no? 10 a 15 miligramos por kilogramo por día. Ayer justo les explicaba a los que han notado de que el albendazol viene en pastillitas de 200 miligramos, de 400 miligramos, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Este rango de 10 a 15 miligramos. Porque, por ejemplo, no sé, pues uno de ustedes puede pesar 50 kilos. ¿Cuál sería su dosis? 50 por 10, 500. 50 por 15, 750. Entonces, partir 2 pastillas y media, veo difícil, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo le podría dar, como va entre 500 y 750, si le doy 600, ¿está bien? Sí, estoy en el rango, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a dar? Le voy a dar 3 pastillitas, ¿no? Por eso es el rango de 10 a 15 miligramos. Nos da esa facilidad, digamos, de poder acomodarnos a la presentación en la cual viene el albendazol, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que dársela? Le puedes dar que si el paciente se quiere tomar las 3 pastillas, digamos, en este caso te les pongo las 3 al tiro, bacán. Pero si quiere tomarlas por separado, no hay problema. La cosa es que por día consuma sus 600 miligramos. Pues puede tomar una cada 8 horas, o 2 y una, o las 3 en una sola, etc. La cosa es que por día reciba su tratamiento. ¿Cuántos días debe recibir? En realidad, el tratamiento se llama un tratamiento por ciclos. Los ciclos que debe recibir un paciente es entre 3 a 4 ciclos de albendazol. ¿Cómo se da esos ciclos? Se le da 21 días, algunos bibliografías dicen 28 días, otros dicen 25 días, pero la verdad, la práctica común es de que los pacientes a veces cuando quieres darles por mucho tiempo, la gente no toma. Es cuando tomas tu amoxicilina porque te dio faringitis. ¿Cuántos terminamos los 10 días de tratamiento? Casi nadie. Tomar 20 días de por sí ya es pesadito, ¿no? Un mes, peor todavía. Entonces, como que hemos llegado al consenso de que se le dé 21 días, que es lo mínimo que debe tomar, y después de eso tiene que descansar 7 días. Y de ahí se inicia otro ciclo de 21 días, otra vez descansa 7 días, y después de eso otro ciclo, incluso, como les digo, hasta 4 ciclos. Como el albendazol es hepatotóxico, lo que se hace al final de cada ciclo es pedirle un control de perfil hepático para ver que el paciente no esté haciendo hepatitis medicamentosa. Entonces le pido TGO, TGP, bilirrubina, sulfatasa alcalina, y además también le pido una ecografía para ver que el paciente no esté haciendo hepatomegalia por la hepatitis, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual yo voy a dar tratamiento. Ya saben, no se olviden de que si yo tengo diabetes hepática y pulmonar al mismo tiempo, no me meto a darle albendazol, sino primero lo envío al cirujano de tórax para que le dé el tratamiento adecuado, probablemente sea quirúrgico, para poder primero curar la pulmonar, para después de eso recién dedicarnos a la hiatidosis hepática, ¿no es cierto? ¿Existen otros tipos de tratamientos? Sí, también hay una técnica que es la que hacen los radiólogos intervencionistas, que se llama técnica PAI. La técnica PAI viene de este nombrecito, ¿no? De punción, aspiración, irrigación y respiración. ¿A qué se refiere eso? Los radiólogos intervencionistas encuentran el quiste diatídico hepático y ¿qué hacen? Agarran una sondita con guía ecográfica o tomográfica, la meten, llegan adentro de ese quiste diatídico y lo que hacen es irrigar con soluciones hipertónicas. Entonces ustedes van a escuchar de que agarran el hipersodio, el cloruro de sodio al 20%, no al 9 por mil, sino al 20%, juntan un montón de ampollitas, 30, 40 ampollas de esto, ¿no? Y comienzan a irrigar. Entonces punzan, primero aspiran todo el líquido que se pueda y a continuación introducen esa solución hipertónica de cloruro al 20%, lo dejan un buen rato y aspiran y otra vez hacen eso varias veces, ¿no? Como si estarían echándole sal, ¿no? Como hacer ceviche, ¿no? De hidratidosis, ¿no? Entonces algo así, ¿no? Entonces, por esa concentración hiperosmolar que tiene el cloruro de sodio al 20%, genera pues muerte de los quistes diatídicos, ¿no? O de la hidratidosis, perdón. Entonces esa es otra técnica, la técnica PAI, ¿no? Y así hay otros tipos de técnicas. Pero
Como ya saben, cuando esto, en algunos casos, cuando los quistes son más de 5 centímetros o están complicados, etcétera, lo que corresponde pues es hacer un tratamiento quirúrgico. Se los pongo acá para que ustedes sepan más o menos una idea de lo que se hace, ¿no? Hay desde cirugías radicales hasta cirugías conservadoras. Hay varias técnicas quirúrgicas, periquistectomías, quistectomías totales, incluso en algunos pacientes puedes sacar todo un segmento hepático, incluso en algunos tienes que sacar todo un lóbulo, ¿no? Hacer una hepatectomía parcial, ¿no? Sacar gran tamaño de hígado, cuando digamos así como en esa tomografía que se veían varios quistes en un solo sitio, sacar uno y el otro, dejarías así como pura cáscara, digamos, ¿no? El hígado no se dividiría en realidad. Entonces, lo que se hace en esos casos es sacar todo ese segmento, todo ese lóbulo hepático comprometido. Eso se llama hepatectomía. O hay otras cirugías más conservadoras como quistectomías, destrechamientos, capitonatis y otras cosas que ya es un poco más de técnica quirúrgica, ¿no? Entonces, el tratamiento a veces puede requerir cirugía cuando corresponde según la clasificación esa de la OMS, ¿no? La flechita, por favor. Una más. Ya. Listo. Entonces, este es un flujograma de pacientes quirúrgicos. Como se dan cuenta, cuando hay quistes medianos, hay cirugías radicales, sacar todo el quiste, pero a veces cuando los quistes son muy grandes hay que hacer cirugías conservadoras nada más, ¿no? Entonces todo va a depender. Es un flujograma para que ustedes tengan idea nada más de lo que se hace pues en cada caso, ¿no? Entonces, esa es hidratidosis hepática. No se olviden conocer bien la clasificación de Garvey, la clasificación de OMS. Cuando tú no estás muy seguro si es hidratidosis, le pides exámenes de laboratorio, ELISA, ARPO quinta, ¿no? Western blot, que es lo que más utilizamos. En algunos casos el tratamiento es médico, pues dale albendazol 10 a 15 miligramos por 21 días, 7 días de descanso, 3 a 4 ciclos. Al final de cada ciclo pedirle ecografía de control y perfil hepático. Y en los quistes que son más de 5 centímetros o están complicados, el tratamiento es netamente quirúrgico, ¿no? Entonces ya saben cuándo referir al cirujano.